Hola. Aquí su senpai. Les traigo un fic que me gustó, jeje. Espero lo disfruten, la historia no me pertenece, renuncia de derechos, la música y la imagen no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición. XD, link del fanfic en la descripción, nos vemos al final del video. Hoy fue un día normal para Alex Hunt. Trabajó como programador en Silicon Valley. Por agradable que parezca, no lo es. Pero no se queja, está satisfecho con su vida. Su vida amorosa también se está fortaleciendo. Estaba saliendo con una bomba de una chica y ella también era bastante interesante. Habían estado saliendo por unas semanas. Sin embargo, falta algo. Siempre siente que hay algo que no está haciendo bien. Esta normalidad en su vida, por satisfactoria que parezca, no es algo que realmente lo satisfaga. Espero que Quantumania sea buena, pensó mientras caminaba de la mano con su novia al teatro. Tuvieron una cita nocturna. Era un ávido fanático de Marvel, se había mantenido al día no solo con el MCU, sino también con los cómics y su novia compartía ese gusto. Es por eso que estaban viendo una película de MCU para la noche de citas en lugar de una película romántica. En este punto notó algo. Notó que dos faros brillantes venían hacia ellos. No tuvo tiempo de pensar nada mientras empujaba a su novia unas semanas por delante de sí mismo y saltaba por delante de ella. Lamentablemente, ese lapso momentáneo en el que la alejó fue suficiente para que el enorme camión lo alcanzara. En este punto, todo estaba en cámara lenta para Alex. Recordó su vida y se dio cuenta de que aún no había hecho nada monumental. Tenía tantas ambiciones, pero nunca había cumplido ninguna de ellas. Si puedo vivir. Mientras pensaba eso, el parachoques del camión lo golpeó y lo arrojó. Estaba en el aire después de tratar de saltar lejos de su lugar, lo que hizo que su cuerpo fuera arrojado cada vez más lejos. Lo último que escuchó fue el grito de su novia mientras su cabeza golpeaba el concreto. Joder, ¿qué está pasando? Cuando Alex recuperó la conciencia, se sintió raro. Esa era la mejor manera en que podía llamarlo como. No podía sentir su cuerpo, pero sabía que existía. ¿Alguien puso mi cerebro en un frasco o algo así? Ese fue su primer pensamiento en su situación actual. No sabía cómo se sentiría tener el cerebro en un frasco con la conciencia dentro de ese cerebro, pero pensó que se sentiría como su situación actual. Sentía que no tenía extremidades, todo lo que sentía era algún tipo de líquido. No sentía ningún dolor fantasma ni nada por el estilo, lo que sería el caso normalmente si hubiera perdido su cuerpo. Estaba realmente confundido acerca de su situación actual. Estaba tratando de mover lo que deberían ser sus extremidades, pero todo lo que sentía era el movimiento de algún tipo de fluido. Afluencia de memoria iniciando. Hubo una repentina sensación de pinchazo que hizo que Alex sintiera que alguien estaba invadiendo su mente. Poco a poco, nuevos recuerdos e información aparecieron en su mente. Se enteró de su situación actual a partir de esos recuerdos. Un simbionte, qué irónico, se rió autocríticamente de su estado actual. Fue sellado dentro de un transbordador espacial junto a varios otros de su propia especie. Todos estaban en camino a la Tierra. Enviado por una entidad desconocida. No se les dio ninguna misión como aprendió de los recuerdos originales del simbionte. No es que hubiera muchos recuerdos allí, para empezar. Era como una pizarra en blanco que se había despertado por primera vez dentro del transbordador. Janete. Su siguiente pensamiento fue sobre su novia que había dejado en casa. Espero que esté bien. No tenía demasiados apegos a su vida en el último mundo, sus padres estaban muertos y no estaba particularmente cerca de nadie más que de su novia. Si bien hubo cierta amargura por perder su casa de casi 30 años, lo que vino después fue una prisa. Una oleada de emoción. Una oleada de emoción por lo que estaba por venir. Era algo que cualquier fanboy sentiría en este tipo de situación. Pero incluso esa emoción fue momentánea. Mientras recordaba los peligros del mundo donde realmente estaba. Como ávido lector de los cómics de Marvel, sabía de los problemas que conlleva ser un simbionte. Null recordó al creador de los simbiontes y el tipo de influencia que tenía sobre ellos. Esperemos que siga atrapado. Se dio por vencido siguiendo ese tren de pensamiento. No podría haber sido enviado a un maldito mundo normal. Tan emocionante como esto era, estaba más preocupado por mantenerse vivo. Sintió un sentido de urgencia. No sabía qué estaba pasando exactamente en este momento y necesitaba información. No tenía el lujo de entrar en pánico en este momento y lo sabía. Lo primero a lo que recurrió fue buscar la fuente de la voz que escuchó que le contaba sobre la afluencia de memoria. ¿Estás ahí? ¿El lloro? ¿Alguien? ¿Sistema? Esperaba tener algún tipo de trampa para ayudarlo.
No hubo respuesta. Estaba decepcionado pero no desanimado. Sabía que era un personaje con el mayor potencial de crecimiento en este momento. Venom y los simbiontes, en general, tienen un defecto evidente. Sus mentes subdesarrolladas. No tienen la creatividad o incluso la plena coherencia mental de un ser humano. Esta fue una de las mayores limitaciones de los simbiontes en general. En este momento, su pensamiento más importante era liberarse de esta contención endeble y comprender cuánto tiempo pasaría hasta su destino. Su cámara no estaba hecha para ser un sello que realmente lo suprimiría. No era exactamente imposible para él desbloquearlo después de jugar con él durante unos minutos. O fueron unas pocas horas. Su sentido del tiempo era un poco endeble como un simbionte. Faltaban muchos de los instintos humanos básicos y se estaban volviendo locos dentro de la mente de Alex. Principalmente porque no era un humano. Ni siquiera era una especie humanoide. Era un maldito limo para ser brutalmente honesto. Cuando salió de esa cámara de contención, miró, o más exactamente, se sintió a favor del panel de control. No tenía ojos. El único sentido que poseía en este momento era el tacto. Aunque los sonidos fuertes eran una gran debilidad para los simbiontes, no podían escuchar inherentemente. Solo podían ser dañados por las vibraciones sónicas causadas por sonidos fuertes sin registrar realmente los sonidos. Tendría que encontrar un anfitrión para obtener la referencia y la energía para crear una forma humanoide y obtener los sentidos básicos. No tuvo éxito en su esfuerzo después de lo que se sintió como unas pocas horas. Era imposible para él reconocer el panel de control en su estado actual. Así que, ¿y ahora qué? Alex estaba aburrido. No sabía qué hacer. Podría devorar a los demás para fortalecerse. Recordó el instinto inherente del simbionte de devorar a otros simbiontes para poder convertirse en seres más fuertes. Extrañamente, no sentía nada malo en devorar a otros simbiontes. En cambio, sintió que sus instintos lo estaban llevando a hacer exactamente eso. Bueno. Tan extraño como se sentía haciendo esto, sabía que para sobrevivir y tal vez incluso florecer, necesitaría obtener toda la fuerza que pueda obtener. Primero fue a una de las otras cámaras. Todos eran idénticos a los suyos. Decenas de cámaras diferentes contenían diferentes simbiontes. Decidió comenzar con uno de ellos. Se sintió y abrió una de las cámaras. Al instante, pudo sentir la presencia del otro simbionte cuando abrió la cámara para liberarlo. La mente colmena, recordó la presencia de la mente colmena de los simbiontes. En todo el universo, todos los simbiontes estaban conectados a la mente colmena de los simbiontes. Supongo que este transbordador está suprimiendo esa conexión por alguna razón. El simbionte frente a él también era una pizarra en blanco, que solo se había despertado dentro de la nave. Dudó después de darse cuenta de que en realidad podía controlar estos simbiontes. Era mucho más inteligente que el simbionte promedio y podía influir activamente en ellos. Devoremos algunos de ellos primero. Veré qué opción es mejor antes de decidir qué hacer el siguiente segundo. Alex se fusionó con ese simbionte que aparentemente se perdió en la conexión que sentía con Alex. Fusión iniciada. Ahí estaba de nuevo. Ese impulso. Alex no tenía ojos o de lo contrario habría visto una caja azul flotando frente a sus ojos con ese texto. Pero todavía sentía instintivamente su presencia. No tuvo tiempo de profundizar en lo que tenía, sistema o no, ya que fue asaltado por un sentimiento de euforía absoluta cuando se fusionó con ese simbionte. Se sintió entrelazado con cada partícula de ese simbionte que ni siquiera peleó. Se sentía como si fuera natural ser devorado por el simbionte de Alex después de observar su presencia masiva dentro de la mente de la colmena. Ese sentimiento duró bastante tiempo antes de que se completara el proceso de fusión. Alex se sintió a su alrededor y sintió que su tamaño había aumentado y ahora era el doble de la masa que inicialmente. Tampoco había estrés en su cerebro. La razón principal era que era el ser más grande y otra razón era que el simbionte era una pizarra en blanco. Básicamente no había memoria para ser devorada de ella. Fusión completada. Sintió la presencia de ese mensaje de nuevo. ¿Estado? Intentó una variante diferente de llamar al sistema. ¿Nada? ¿Necesito devorar más simbiontes? ¿O es algo completamente distinto? Alex decidió no prestarle atención por ahora y pensar en sus ganancias después de devorar ese simbionte. Lo primero que probó fue la razón principal por la que devoró el simbionte en primer lugar. Intentó separar una parte de su cuerpo de sí mismo y formar un simbionte diferente. Funcionó. Podía sentir dos simbiontes diferentes conectados a su conciencia. Tenía control total y absoluto sobre ambos cuerpos. Básicamente trabajaban como sus propias extremidades.
Me estoy fusionando con todos ellos, él decidió. Sabía que era un riesgo, pero decidió correr ese riesgo. Especialmente porque tenía una manera de mitigar todo. Poco a poco abrió las cámaras una por una y comenzó a devorar todos esos simbiontes. Cuando devoró un total de 39 simbiontes, terminó. Esta nave tenía un total de 40 simbiontes. Cuando finalmente terminaron, Alex hizo el movimiento más inteligente y dividió la mitad de su cuerpo amalgamado. Después de devorar otros 39 simbiontes, ya era bastante grande. Esa mitad se dividió nuevamente en 40 partes, que volvieron a todas las cámaras, bloqueándolas nuevamente. De esta manera, Alex probablemente se había salvado de ser descubierto por ese ser que los envió aquí. También había conseguido la capacidad de clonarse muchas veces. Necesitaría experimentar para descubrir más habilidades, pero su principal prioridad era encontrar un anfitrión. El simbionte por sí solo no era suficiente. Especialmente sin copiar la composición genética de otros seres. Había llenado todas las cámaras con un simbionte y su cuerpo principal estaba dentro del transbordador. Todavía estaba conectado con ellos, ya que todos compartían la misma conciencia. Las cámaras solo suprimían la conexión colmenamente. No pudieron interrumpir la conexión que tenía con las partes que había separado de su cuerpo principal. Ahora, todo lo que quedaba era descubrir más sobre sus habilidades hasta que llegara a la Tierra. Poco después de haber comenzado a entender sus habilidades, había un sonido fizzling dentro del transbordador. Alex pensó que había algún daño o una brecha y estaba a punto de comprobar las cosas, pero se dio cuenta de que era el sonido de cada una de esas cámaras siendo expulsadas del transbordador. ¿Qué? Estaba confundido. Había pensado que todos los simbiontes irían al mismo destino. En cambio, el transbordador con su cuerpo principal quedó varado en el espacio, mientras que las 40 cámaras llenas de sus clones fueron enviadas a algunos destinos desconocidos. No tenía un sentido de dirección como simbionte, pero podía sentir que cada uno de ellos iba a lugares muy diferentes. Al menos podía decir que su destino estaba en diferentes planetas. ¿No se suponía que íbamos a la Tierra? Pensó mientras recordaba la información adicional que había obtenido de su afluencia de recuerdos. Tan confundido como estaba, decidió comenzar a moverse cuando sintió que uno de sus cuerpos llegaba a su destino. Habitación. Hubo un fuerte choque dentro de Central Park cuando lo que parecía un meteorito cayó del cielo. Alex, que estaba dentro del objeto que se estrelló, se sentía incómodo pero no tenía ningún dolor. Las cámaras se hicieron con la debilidad de los simbiontes en mente y mitigó la mayoría de las vibraciones y no provocó ningún daño. Esperemos poder encontrar a alguien pronto, pensó Alex mientras salía de la cámara e intentaba mezclarse con los alrededores. Se alegró de que hubiera un dosel de árboles, ya que la luz del sol fue una experiencia desagradable para él. Muy pronto sintió las vibraciones dentro del suelo que le hicieron entender que alguien había venido a examinar el lugar del accidente. En el siguiente instante, Alex emboscó a la persona desprevenida y se unió a su pierna. Se supone que esto es Spandex. Estaba estupefacto cuando sintió el material con el que se estaba fusionando. ¿Es Spider-Man algún tipo de conexión predestinada que todos los simbiontes tienen? Aunque la aparición de Spider-Man en el lugar del accidente no fue una gran sorpresa, todavía era extraño que fuera la primera persona que apareció allí. ¿No debería haberse activado su Spider-Sense? Tal vez porque no tenía malas intenciones. Tal vez sea otra persona dentro del traje de Spandex. Pensó mientras se mantenía lenta y discretamente fusionándose con el traje. No estaba realmente interesado en ser envuelto alrededor del cuerpo de un hombre, incluso el pensamiento lo disgustó hasta el punto de querer abandonar sus acciones actuales. Venom era diferente, no tenía una conciencia real, funcionaba en sus instintos. Pero Alex era diferente. Tenía una conciencia completa y un proceso de pensamiento. Justo cuando pensaba en abandonar a este héroe vestido de Spandex, sintió algo. Algo que un hombre nunca podría tener. Bobs. Sintió el amplio cofre de la persona a la que estaba apegado. Cuando se dio cuenta de que no era un hombre, aceleró su proceso de fusión con el traje. La variante femenina de Spider-Man no era la más sabia mientras miraba alrededor de esa cámara en forma de cápsula que había caído del cielo. Se supone que esto es una especie de contenedor de alguna forma de vida que fue enviada a la Tierra. Ella confiaba en sus habilidades y no se molestó en tomar demasiadas precauciones antes de venir aquí. Alex aprovechó al máximo eso y se fusionó completamente con su traje. Ghost Spider. Se dio cuenta cuando vio el diseño del traje. La capucha que hizo que Ghost Spider fuera distinta de otras variantes fue lo que le ayudó a darse cuenta de quién era. ¿Es esta la Gwen Stacy de en el Spider-Verse?
Alex pensó que cuando finalmente aprovechó su composición genética y comenzó a desarrollar sus sentidos y poderes que se derivaban de los poderes de Ghost Spider, unidos con un OST, sistema de vinculación activando. Lo sabía, Alex había esperado algo como esto después de darse cuenta de la presencia de una especie de sistema que estaba conectado a él. Activación completa. Buena suerte. Con eso, el mensaje desapareció. ¿Sistema? Como estaba copiando completamente la composición genética de Gwen Stacy de Ghost Spider, decidió ver de qué se trataba este sistema. Anfitrión 1, estado. Nombre. Gwen Stacy, Ghost Spider. Tasa de vinculación. 0%. Poderes. Superhuman Endurance, Superhuman Agility, Superhuman Strength, Spider Sense, Wall Crawling. Actualmente suppressed. ¿Qué diablos significa actualmente suprimido? Es por eso que su sentido de araña no le advirtió. Él pensó mientras leía su repertorio de poderes. Oh, sí, fue algo que sucedió con la araña fantasma en algún momento. Se supone que esto es el destino. Había leído que en algún momento, la espíritu fantasma había perdido sus poderes. Ella solo los recuperó después de fusionarse con el veneno de su universo. Habla de mierda extraña, ¿por qué sigue en su disfraz de héroe entonces? Oh sí, God y 2 zapatos. El problema con cada variante de Spider-Man. En algún momento, finalmente había copiado su composición genética y pudo crear pseudo sentidos para sí mismo. Desarrolló la vista, el oído, el olfato y todo lo demás que seguía sintiendo. Finalmente, respiró hondo de aire fresco. Sentir que sus sentidos volvían a él era algo que había estado anhelando por un tiempo. ¿Qué es esta cosa? Se distrajo cuando notó tasa de vinculación en el panel de estado de Gwen. Lo que sea, él lo puso en el fondo de su mente por ahora y decidió centrarse en su nuevo anfitrión. El anfitrión muy sexy con el que acababa de unirse. Tenía una cara linda con el pelo rubio desordenado corto. Había una barra perforando su ceja derecha que él pensaba que se veía realmente sexy. Tenía una figura increíble con piernas delgadas, un estómago tonificado y tetas increíbles. Quiero follarla, ese fue el primer pensamiento que tuvo después de admirar su increíble cuerpo. Nada de lo suyo estaba escondido de él, ya que básicamente estaba cubriendo todo su cuerpo en este momento. Incluso tiene piercings en el ombligo y la lengua. Se dio cuenta de que había una perforación de barra similar en su ombligo y en su lengua que él pensaba que era realmente sexy. Lo siguiente que hizo fue tratar de usar la conexión telepática que se estableció con ella y leer sus recuerdos. Desde que se dio cuenta de que era un simbionte y en el mundo de Marvel, para arrancar, su moral había salido por la ventana y se centró en sobrevivir y tratar de disfrutar de su vida. No estaba interesado en vivir mediocremente de nuevo. Había muerto lleno de remordimientos y no quería que eso volviera a suceder. Especialmente cuando podía morir en cualquier momento. Había seres que podían matarlo con un pensamiento en el multiverso Marvel. Dejemos que llegue a casa antes de que me revele, leeré sus recuerdos. Hasta entonces, cuando se mezcló con su traje, se aseguró de que no se volviera negro, ya que sería sospechoso. Esperó mientras Gwen examinaba el contenedor estrellado por un tiempo antes de envolverlo para sí misma. Ella no tiene webs orgánicas. Se dio cuenta cuando la vio usar tiradores web. Al menos debería poder llegar a casa. Pronto pasó el resto de su tiempo profundizando en sus recuerdos superficiales. No podía profundizar en su psique sin hacerla sentir su presencia, así que se contuvo y solo sondeó sus recuerdos superficiales. Vio cómo llegó aquí mientras se movía lentamente. Con su superfuerza suprimida, fue muy difícil para ella balancearse efectivamente. Vio vislumbres de bastantes cosas antes de ver algo que le dejó volar por completo. ¿Qué mierda es esto?, gritó interiormente. Lo primero que hizo fue mirar al cielo. Y fue entonces cuando los vio. Enormes esferas, que recuerdan a la Tierra, eran visibles en el cielo. Esto no es una incursión, algo está mal. Al ver el estado estable de esos planetas, Alex se dio cuenta de algo. Los 40 simbiontes eran para todas las diferentes versiones de la Tierra. Se dio cuenta. Sus otros cuerpos aún no habían llegado a sus ubicaciones ya que el transbordador que los trajo aquí había estado más cerca de este planeta. Esto va a ser mucho peor. Se dio cuenta de que esto probablemente iba a ser incluso peor de lo que imaginaba. De repente se calmó y respiró hondo. No tiene sentido entrar en pánico. Veré cómo va todo. Decidió comenzar a trabajar tan pronto como sus otros cuerpos lleguen a los planetas. Su cuerpo principal ya había tomado una forma humanoide y estaba tratando de entender la situación dentro del transbordador en el que vino aquí. Cuando terminó de explorar los recuerdos de Gwen, ella regresaba a casa y estaba en su habitación. Estaba sentada en su escritorio, examinando la cápsula que trajo a Alex a este planeta.
Es hora de hablar con ella. Hola. Dijo telepáticamente dentro de su mente. Gwen saltó en su asiento y tomó una postura de lucha. ¿Quién está ahí? No hay nadie en tu habitación. Estoy hablando dentro de tu cabeza. Alex trató de explicar. ¿Cómo, Charles? El tono de Gwen estaba un poco asustado. Ella sabía lo que un telépata podía hacer una vez que se metieran en tu cabeza. Hay los X-Men en esta versión de la Tierra, señaló. No sé quién es esta persona de Charles, pero a juzgar por tu reacción pareces pensar que soy un telépata. No lo soy. Soy lo que salió de esa cápsula. Eso hizo que Gwen solo fuera más guerrera cuando comenzó a pensar en cómo podía combatirlo. Alex podía leerla como un libro abierto incluso sin leer sus recuerdos. Significa que no haces daño. Soy una de las innumerables especies dentro del universo. Los seres de nuestro tipo son simbiontes en los que dependen de otros seres para sobrevivir. Te necesito, sin ti, moriré, decidió apelar al aspecto de héroe de la psique de Gwen. Y funcionó. Parecía calmarse después de su explicación. ¿Puedes mostrarme tu verdadero yo? Ella preguntó. Este video fue hecho por Schneider-senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta, ladrón de vídeos, XD. ¿Puedes mostrarme tu verdadero yo? Ella preguntó. Bueno, no hay mucho que ver, mi verdadera constitución es la de un limo y puedo fusionarme con cualquier cosa para formar lo que quiera. Extendió la cabeza desde su hombro y la miró a los ojos. Él había copiado su cara. Come tu corazón, Venom. Hizo lo que Venom no pudo hacer incluso después de años de experiencia en los cómics. Estaba orgulloso de sí mismo. Wow, es como mirarse en un espejo. Ella le tocó la cara y sintió que era exactamente lo mismo que la de ella, incluso la sensación de ello. También puedo hacer otra cosa. Decidió divertirse con ella e hizo que su traje Ghost Spider se transformara en un vestido. Se convirtió en un sexy vestido negro sin espalda que reveló su escote y llegó a la mitad de sus muslos. Había dos rendijas en los lados que también revelaron su cintura. Ah. Sintiendo que su ropa desapareció de repente, gritó. No grites. Mírate en el espejo, la sensación de pérdida de ropa fue solo temporal y la sorprendió. Se dio cuenta de que era el simbionte que estaba conectado con ella y vio que él había hecho un vestido negro. Esto es. Sí, te vi mirarlo en el camino de regreso, así que pensé que te gustaba. Gwen parecía una marimacho, pero también le gustaba usar un hermoso vestido de vez en cuando. Esto es genial, ¿puedes convertirte en mi sudadera con capucha y pijama? Muéstrame. Gwen entendió y abrió su armario. Al momento siguiente llevaba su cómoda sudadera con capucha y pijama. Esto es increíble, estaba a punto de saltar y chillar cuando vio que su ropa cambiaba instantáneamente. Al ver su maravilla infantil, Alex también sintió que era una persona interesante y sonrió interiormente. Hey, ¿tienes un nombre? Gwen dijo en voz alta al aire mientras se sentía un poco raro. ¿Puedes hablarme telepáticamente? Alex entendió su dilema. Solo piensa en algo con la intención de decirme eso. ¿Puedes decirme tu nombre? Ella telepáticamente le transmitió. ¿Funcionó? Ella preguntó en voz alta. Sí, funcionó, mi nombre es Alex. Ese es un nombre humano. Ella frunció el ceño. Sí, me di ese nombre después de ver algunos de los diversos nombres por todas partes. Pensé que te parecería más normal. Hizo una excusa al azar. Es que así, no pudo este simbionte haber sido una mujer, me siento un poco violada, ella pensó, pero no cerró el enlace telepático, así que escuchó eso. No es que cerrar el enlace lo afecte al leer sus pensamientos. ¿Por qué te sientes violado? Preguntó, sonando herido. ¿Qué? ¿Cuándo dije eso? Me dijiste telepáticamente que te sientes violado, por mi presencia. Se estaba riendo interiormente mientras actuaba herido. No, no, no. No es eso. Ella entró en pánico un poco pensando que ella hirió sus sentimientos. ¿Es solo eso? En nuestra cultura, los hombres y las mujeres se consideran separados, y al ver que parece ser un ser masculino, me sentí un poco extraño que un hombre estuviera conectado a mí tan profundamente. Eso es todo. Creo que eres realmente genial, es así. Supongo que debe tener que ver con que sus órganos reproductivos sean accesibles para mí lo que te hace sentir de esta manera. Es comprensible. En este punto, Alex estaba jodiendo con ella. Me voy a divertir mucho con ella. Él se rió entre dientes. Escucharlo hablar así la hizo sonrojarse. Decidió follar con ella aún más y cepilló un pequeño zarcillo sobre sus labios, asegurándose de que sintiera su toque deliberado. Ella saltó cuando sintió que la tocaba íntimamente así. ¿Qué estás haciendo? Oh, lo siento, ¿eres sensible allí?
Su tono era completamente inocente. Sí, no hagas eso, ella no sabía cómo culparlo después de escuchar su tono inocente. Debe ser curioso, ella puso excusas. Por cierto, noté que hay una cierta cadena de su genoma que está siendo suprimida, ¿hay una razón particular para eso? Él le dijo, cambiando el tema. Sabía que tendría mucho tiempo para jugar con ella así. Gwen se animó cuando se dio cuenta de que debía haber estado hablando de sus poderes. Tal vez pueda ayudarme. Sí. Hubo un accidente, terminé sellando mi fuerza en ese accidente. Ha sido un gran problema para mí, ¿puedes ayudarme? Preguntó con ojos esperanzados mientras se acostaba en su cama. Bueno. Realmente no tengo el poder de cambiar tu genoma permanentemente, pero debería poder permitirte acceder a él siempre y cuando estés conectado conmigo. Él le dijo. Puedo cambiar fácilmente su genoma y eliminar la supresión de forma permanente, pero ¿dónde está la diversión en eso? ¿Realmente? ¿Puedes hacerlo? A ella no le importaba estar conectada con él. Especialmente si él pudiera ayudarla a acceder a sus poderes. Sure decidió hacer un pequeño espectáculo de esto y cambió a su color real, negro. Poco a poco, cubrió la totalidad del cuerpo de Gwen en lo que parecía un atuendo negro de látex que se ajustaba completamente a su piel. Era como si hubiera conseguido otra piel. ¿Qué estás haciendo? Estaba un poco alarmada por su acción. Shush, solo descansa. La calmó mientras subía por su cuello, sobre su boca, nariz, orejas y ojos. Había suprimido por completo todos sus sentidos. Ni siquiera podía respirar, por ahora. Alex. Estaba completamente alarmada por la situación actual y lo llamó telepáticamente con un tono desesperado. Solo déjame todo a mí. Esto es importante, su tono era calmante, suave y calmante. Al momento siguiente, Gwen sintió una sensación de pinchazos en la parte posterior de su cuello. Ah. No dolió mucho, pero con sus sentidos reprimidos, su sensibilidad aumentó y sintió el dolor mucho más. No pudo gritar ya que Alex le había impedido por completo siquiera abrir la boca. Al instante siguiente, Gwen sintió una especie de lavado de euforia por todo su cuerpo. Lo que había inyectado era algo que mejoraría su producción de hormonas. Le facilitaría a Alex comenzar a influir en ella y también aumentar su metabolismo, lo que le permitiría mejorarla con más eficiencia. La euforia provino de la repentina excreción de dopamina. También sirvió como una buena conexión con su genoma. Ahora ella podía tener acceso a sus poderes y más mientras él quisiera, pero también podía quitárselos cuando quisiera. Cuando comenzó a hacer pequeños cambios en su fisiología, Gwen parecía sentirse cómoda usando la ropa restrictiva que Alex había formado en todo su cuerpo. Alex podía verla ahora mismo y se veía increíblemente erótica. En una situación normal, le hubiera encantado correrse por todo su cuerpo revestido de látex. Paciencia. Pensó mientras continuaba su tarea. Las sensaciones eufóricas finalmente la empujaron sobre un umbral cuando llegó. Alex terminó absorbiendo sus jugos reflexivamente y la notificación que siguió lo sorprendió. Tasa de vinculación. 1%. ¿Hacer que su semen aumente la tasa de vinculación? Estaba un poco sorprendido pero no demasiado. Frío. Otra razón para follar la tonta. El incentivo del sistema era genial, pero no algo que le importaba demasiado. Cuando Gwen bajó de su orgasmo, ya había terminado de hacer los ligeros cambios que necesitaba. La había hecho un poco más sensible por razones obvias y había establecido una conexión más profunda con su cuerpo. No estaba relacionado con la tasa de vinculación mencionada por el sistema. Su conexión más profunda significaba que sería cada vez más difícil para ella separarse de él. Cuando él se une completamente con ella, ella se convertiría en suya, completamente atada a él e incapaz de deshacerse de él. También podría esconderse dentro de ella y evitar ser demasiado afectado por las ondas sónicas. Debería tratar de encontrar a Extremis, pensó mientras liberaba lentamente sus sentidos, uno por uno. Se cortó la cara. En el momento en que liberó su nariz, comenzó a respirar profundamente después de ser privada de su capacidad para respirar. ¿Qué mierda fue ese Alex? Incluso antes de que él liberara la boca, ella le preguntó con enojo. Podía decir que ella solo estaba actuando enojada para ocultar su vergüenza de ser hecha correrse en segundos. Y por un extraterrestre, sin embargo, era necesario que el procedimiento transcurriera sin problemas. También agregué algo divertido. Déjame mostrarte. Antes de que ella pudiera decir algo más, cambió el látex negro que la cubría desde debajo de su cuello y agregó su traje Ghost Spider como otra capa por encima. No se deshizo de la piel de látex ya que ella no le pidió que lo hiciera todavía.
Podía sentir el látex cubriendo cómodamente su cuerpo, pero no dijo nada mientras formaba su traje. Déjame atrapar a mis tiradores, ella entendió su táctica y decidió salir. También estaba emocionada de recuperar sus poderes. No hay necesidad, solo salta. No quería que ella usara sus tiradores web. Pero, ella dudaba. Confía en mí. Alex se aprovechó de la vacilación y tomó el control de su cuerpo. ¡Ah! Ella gritó cuando se cayó de su ventana del piso 7 reflexivamente. Trató de lanzar su web como si tuviera sus tiradores y se sorprendió. ¡Santa mierda! Alex se quedó sin palabras mientras se balanceaba por los rascacielos. Es correas orgánicas, bebé, ya no necesitas a esos tiradores. Dime que soy increíble. Dime. Quería elogios. Eres impresionante, Alex, verdaderamente. Después de esa extraña experiencia en la que Gwen no sabía qué pensar, se sentía increíble. Después de tanto tiempo de ser impotente, finalmente había recuperado sus poderes, e incluso sentía que era más fuerte que antes. Sin embargo, eso quedó por probar. Gracias, Alex, muchas gracias. Ella no sentía más que gratitud por él. Por supuesto, necesito confiar en ti para vivir. Ayudar así es un hecho. Alex también se dio cuenta de cómo la conexión empática con el anfitrión lo afectó. Los simbiontes pudieron conectarse a sus anfitriones en un nivel empático. Esto hizo que los anfitriones influyeran en el estado mental del simbionte. Los sentimientos felices de Gwen eran literalmente infecciosos para él. También estaba feliz de que ella recuperara sus poderes. No le importaba la conexión empática ya que no podía afectar sus pensamientos. En el mejor de los casos, le ayudaría a saber lo que sentía el anfitrión. Se quedó en silencio mientras ella se balanceaba por Nueva York por un tiempo. ¡Ayuda! En algún momento, escuchó a alguien llamar. Al instante se volvió en esa dirección. Ella vio que era un ladrón que estaba huyendo con el bolso de una dama. Vamos ahora. Una chica podría golpearte. Deberías buscar otra carrera. Gwen aterrizó frente a él y lo golpeó en la mandíbula. Crack, había un sonido de crujido enfermo cuando se dio cuenta de que había usado demasiada fuerza y le había roto la mandíbula. Mierda, 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 maldita sea. Oh no. Sus reacciones internas y externas diferían mucho. No parecía ser tan buena como dos zapatos como actuó. Sin embargo, ella no entró en pánico. Primero le devolvió el bolso a la señora, que le agradeció antes de volver a llamar su atención sobre el criminal, Alex. Sin darse cuenta, él fue la primera persona a la que se había vuelto cuando se equivocó. Por lo general, tendría que ocuparse de esto ella misma. ¿Qué es? Había estado ocupado tratando de explorar más habilidades que el sistema podría tener, por lo que no había estado prestando atención a ella. ¿Puedes ayudarlo? Ella preguntó en un tono de súplica. ¿Por qué crees que puedo ayudarlo? Vio la situación y le preguntó. Parece ser muy bueno en la manipulación biológica. Pensé que serías capaz de sanar a alguien. Ella estaba un poco insegura de su suposición. Bueno, tienes razón, puedo curarlo. ¿Realmente? Gracias, eres la mejor. Ella asumió que iba a sanar al tipo. ¿Pero por qué debería yo? Él le preguntó. No tenía ninguna razón para ayudar al tipo. Porque pregunté, bastante por favor. Ella hizo una cara linda debajo de su máscara y le preguntó. ¿Por qué quieres ayudarlo? Él es más débil que tú. Tienes derecho a matarlo y tomar todo lo útil que tiene. Creo que los humanos lo llaman la ley de la selva o algo de acuerdo con los recuerdos que me infundieron sobre la Tierra. Quería ver exactamente cómo funciona su brújula moral. Esto no es la jungla, Alex. Incluso si es más débil que yo, tenía todo el derecho a la decencia humana básica. Tengo la responsabilidad de ayudar a la gente. Ella le dijo con un tono solemne. Porque, sin embargo, el fanboy dentro de él quería escuchar esas palabras mágicas. Un amigo mío muy cercano me dijo una vez que con gran poder, viene una gran responsabilidad. He hecho todo lo posible para vivir según ese credo desde que él. Ella estaba triste. Lamento su pérdida, transmitió sus condolencias. Está bien, fue hace bastante tiempo. Lo he superado ahora. Entonces, ¿puedes ayudarlo? Ella preguntó expectante. Todavía no veo una razón para hacerlo, Gwen. Tú eres el que sigue ese credo. ¿Por qué debería escucharte? No iba a escucharla sin algún beneficio. ¿Qué quieres? Ella decidió complacerlo. Ella también entendió que no podía obligarlo a hacer algo. Ella no se dio cuenta de que él sabía su nombre sin preguntarle. Quiero leer sus recuerdos, fue franco con ella. ¿Qué? ¡No! Gwen estaba loca. Podría haber aceptado su solicitud y leer sus recuerdos de todos modos, Gwen.
Considera esto como un gesto de confianza de mi lado. Si vamos a ser socios en el futuro, debemos confiar el uno en el otro. No va a ser rápido, lo sé. Pero comienza con estos gestos. Eso no cambia el hecho de que quieres leer los recuerdos de alguien. Esa es una violación de los derechos humanos en tantos niveles. Ella entendió su punto, pero todavía no quería que leyera sus recuerdos. Parece que estamos en un punto muerto entonces. Él era inflexible. ¿Por qué quieres leer sus recuerdos? Ella quería negociar. Quiero entender cómo funciona este mundo. Cómo funciona todo aquí. Eso es todo. Solo quería un frente para poder usar todo su conocimiento de la Tierra sin parecer sospechoso. Pero eso no significa ella iba a discutir con él por más, pero decidió tomar el control y ponerla a dormir. Los ojos de Gwen se cerraron lentamente cuando cayó en un profundo sueño. Su conexión con ella le permitió hacer cosas básicas como esta. Tomó el control de su cuerpo y puso su mano sobre la mandíbula de ese tipo. Se curaría completamente en un minuto. También se tomó ese minuto para investigar profundamente los recuerdos de ese tipo para ver las diferencias básicas entre este mundo y su mundo original. Como el ladrón fue noqueado, no pudo resistir la invasión. La mayoría de las cosas eran exactamente las mismas, excepto que todos los medios de su tierra faltaban. Lo que tenía sentido. Con eso hecho, lo envolvió en un capullo de las nuevas correas orgánicas de Gwen y abandonó el área, regresando a su casa. Ella vivía con sus padres, así que tuvo que volver furtivamente por la ventana. Cuando volvieron a su habitación, Alex la despertó de nuevo. Ella abrió los ojos después de dormir con un nivel de paz que no había sentido durante mucho tiempo. ¿Alex? Ella lo buscó mientras abría los ojos. Estaba acostada en su cama mientras usaba su cómoda sudadera con capucha y pijama. No pudo evitar pensar que sus poderes que regresaban eran un sueño. ¿Sí, Gwen? ¿Salimos antes? Ella preguntó escépticamente. Sí, lo hicimos. No fue un sueño. ¿Lo que pasó? Preguntó mientras recuerda desmayarse después de su conversación. Nada, curé a ese ladrón y luego te traje de vuelta aquí. ¿Te lo hiciste? Preguntó con el ceño fruncido en la cara que le parecía lindo a Alex. Lo hice. ¿Por qué? Te pedí que no lo hicieras. Estábamos hablando de eso. Ella estaba enojada. Llevaba demasiado tiempo. Y no quería pelear contigo. ¿Así que lees los recuerdos de un hombre inocente? Ella lo reprendió. Apenas era inocente. El robo fue el menor de sus crímenes. Era un asesino y un violador. Follarle el cerebro era lo menos que se merecía. Eso no cambia el hecho de que usted violó sus derechos humanos. Gwen, no sé si sabes esto o simplemente lo estás negando, tu situación actual es muy peligrosa. Lo que hice no fue gran cosa. Pero la situación de este planeta y los otros 39 planetas que parecen estar orbitando entre sí en un gran cúmulo es un gran problema. No estaba planeando pelear con ella por esto y cambió el tema de conversación. Sí, pero... Aunque las cosas han estado tranquilas durante los últimos meses, eso no significa que mantendrán la calma. Algo va a suceder tarde o temprano. Esto era necesario, ¿de acuerdo? No volveré a hacer algo como esto. Decidió comprometerse un poco con ella. De la memoria de ese tipo, se había dado cuenta de que estos mundos habían estado presentes aquí en un gran grupo durante unos meses. Esa fue la razón por la que las cosas parecían estar un poco tranquilas. Pero las corrientes subterráneas estaban corriendo. ¿Lo prometes? Tenía un lindo ceño fruncido en la cara mientras le preguntaba. Fine, lo prometo. Aunque hubo algo bastante divertido que aprendí de los recuerdos de ese tipo, ¿qué es? Te lo diré en otro momento. Decidió burlarse de ella y dejarla colgada por ahora. Usted. Wendy, baja. La cena está lista. Su padre llamó desde la cocina. Ven, papá. Ella dijo. Instintivamente trató de quitarse la sudadera con capucha para cambiarla por otra camiseta. ¿Qué estás haciendo? Alex preguntó mientras la sudadera con capucha que intentaba quitar se convertía en zarcillos negros que se envolvían alrededor de su cintura. Ah. Había olvidado que su ropa era básicamente un organismo vivo en este momento. Lo siento, lo olvidé. ¿Podrías cambiar mi parte superior en esa camiseta? Y también necesito usar un sostén. Se sonrojó cuando mencionó el sostén. Ella era consciente de que Alex era un hombre y él era esencialmente capaz de acceder a su cuerpo en todo momento. Era algo que la excitaba y la hacía sentir rara al mismo tiempo. Todo bien. Hizo que la sudadera con capucha desapareciera en un sexy sujetador de encaje negro. Luego formó la camiseta que ella estaba señalando sobre ella. No tengo ese sostén.
Ella le preguntó cuando vio qué sostén había hecho para ella. Ese tipo tenía bastantes cosas en su memoria. Él era lo que llamarías, un pervertido. Pensé que este era un buen sostén. Es agradable, no mentiré, a ella le gustó su elección. Grande, así que de ahora en adelante elegiré la ropa que uses. ¿Qué? No. Demasiado tarde, se decide. Usted. Gwen. Su padre volvió a llamar. Ven, ella abrió la puerta. No hemos terminado. Ella le dijo cuando salió de su habitación para cenar. De vuelta con el cuerpo principal de Alex, había tomado su forma humana original y estaba explorando la nave. Tratando de entender cómo funcionan el lenguaje y los controles. Su cuerpo principal se había quedado dentro del transbordador, suprimiendo su conexión con la mente principal de la colmena. El transbordador funcionó como un dispositivo de apoyo que lo ayudó a suprimir su presencia a la de un simbionte normal dentro de la mente de la colmena. Esto le ayudó a no convertirse en un faro para todos los simbiontes dentro del universo. Su conciencia completa era muy atractiva para los simbiontes. No creo que pueda entender esto. Podría necesitar ayuda. Pensó mientras trataba de entender los controles y etiquetas en el panel de control. Era inteligente pero no un genio increíble. Aunque Gwen era extremadamente inteligente, no podía copiar ese rasgo suyo. El simbionte podía copiar solo los poderes y la fisiología que tiene su anfitrión. Su inteligencia, ideas e no eran algo que pudiera obtener simplemente uniéndose a ellos. Podría devorar a alguien, por otro lado, pensó que como su segundo simbionte también llegó a su destino. Hubo un accidente similar dentro del segundo cuerpo de Central Park. Alex aterrizó. Supongo que todos están alojados en Central Park. Pensó cuando salió del contenedor y se mudó, esperando que alguien llegara. Esta vez su situación era muy diferente. Tenía todos sus sentidos que también se mejoraron al vincularse con Gwen. También pudo tomar la forma de un humano normal. Pronto un individuo familiar vestido de spandex llegó a su ubicación. Tienes que estar bromeando. ¿Es alguien controlando todo esto o es solo una coincidencia? ¿Soy solo una marioneta del Beyonder? Se molestó cuando vio la escena familiar. No sabía lo que estaba pasando y no tenía ningún control sobre él, así que decidió hacer lo que pudiera. Decidió devorar a este Spider-Man. Quería desarrollar más habilidades y para eso necesitaba energía. Energía biológica. Devorar a los individuos superpoderosos era la mejor manera de hacerlo. Incluso desarrolló una forma de evitar por completo el sentido de araña de Spider-Man. Había entendido su naturaleza cuando se unía con Gwen para poder emboscar fácilmente al Spider-Man que caminaba hacia el transbordador. Poco a poco se coló detrás del Spider-Man y al instante siguiente estaba cubriendo el cuerpo del Spider-Man frente a él. Ark. Luchó inútilmente contra Alex. Pronto, comenzó a sentir dolor. Horrible dolor abrasador, como si su cuerpo se estuviera derritiendo. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Alex estaba devorando a Spider-Man, obteniendo mucha energía biológica en el proceso. Se dio cuenta de que todos los poderes que había copiado de Gwen se estaban mejorando. Se mejoró la fuerza sobrehumana, la resistencia, la agilidad, el arrastre de paredes e incluso el sentido de araña. Los aumentos que puedo proporcionar a las habilidades de Gwen también han aumentado. Se dio cuenta de que la mejora del simbionte en las habilidades de su anfitrión también se vio afectada por su colección de esta energía biológica. Debería probar las cosas con Gwen. Él decidió antes de centrarse en terminar el proceso de devoración. Oh, oye, es Andrew Garfield. Cuando notó la cara del hombre araña que estaba devorando, se dio cuenta de que era la iteración de Spider-Man de las películas de The Amazing Spider-Man. Supongo que esto tiene sentido, estos mundos están básicamente en las afueras del cúmulo planetario. Tiene sentido que no sean los principales. Los dos planetas en el centro son probablemente los más fuertes. Pensó mirando sobre la estructura del cúmulo. Todos los planetas giraban en órbitas delicadas alrededor de dos planetas que estaban en el centro. El resto de ellos eran básicamente lunas para esas dos versiones principales de la Tierra. Uno de ellos debe ser 616, ¿qué pasa con el otro? No es 1610, estoy seguro de eso, ni es el Q. Él estaba profundamente pensado mientras absorbía los recuerdos de este Spider-Man a quien acababa de devorar. Energy Point más. El punto de energía ha sido recogido. Nueva característica desbloqueada. Adquisición de habilidades. Se sorprendió al ver algunas notificaciones de su sistema mínimo. Nueva característica. Adquisición de habilidades. Su pensamiento mental le abrió el panel de adquisición de habilidades. Adquisición de habilidades. EP 1. Habilidades propias.
Superhuman Grade Strength, Superhuman Grade Endurance, Superhuman Grade Agility Enhanced 6th Sense Biological Manipulation Ostenancemen de Bour Copy. Bueno, esto hace las cosas más fáciles. Se dio cuenta de que no tendría que desarrollar sus habilidades por su cuenta. Teleportación. Esta fue la primera habilidad que quería, así que trató de buscarla. Laser Teleportation Greater Teleportation Master Teleportation Void Traverser se centró en la capacidad de Laser Teleportation para obtener una referencia de lo que necesitaría. Laser Teleportation. Permite al usuario parpadear, teletransportando una distancia de como máximo 10 metros. Requiere capacitación para optimizar y determinar la ubicación. Refrigeración. 1 hora. Costo. 10.000 EP Motherfucker, solo róbame, ¿por qué no tú? Estaba lleno de quejas sobre el alto costo de la capacidad del sistema. 10.000 maldito EP, tengo que comer 10.000 Spider-Man, mierda. Es mejor que haya una forma más eficiente de obtener EP, decidió ver una habilidad más simple esta vez. Laser Sound Resistance. Otorga al usuario una resistencia al calor débil y una resistencia al sonido débil. Habilidad pasiva. Costo. 10 o 10 Spider-Man por esta habilidad de mierda. Ni siquiera es inmunidad, decidió no mirar esta adquisición de habilidades de mierda y se centró en su situación actual. Ya había devorado a Spider-Man y absorbido sus recuerdos. Está en algún lugar en medio de la segunda película. Gwen está viva y se va del país para Oxford pronto. Este Gwen es mucho más inteligente que el que estoy vinculado en este momento. Podría usar la excusa de estudiar alguna tecnología alienígena que encontré para trabajar con ella, pensó mientras tomaba la forma del Spider-Man que acababa de devorar. Duo Wensu, me pregunto cómo se sentiría follar a ambos uno al lado del otro. Se perdió en pensamientos depravados mientras paseaba por Nueva York. Tenía dos cosas que hacer en este momento. Una era devorar a Harry Osborn, el duende verde recién formado y Electro. Estaba seguro de que devorar a ambos le daría al menos 3 a 4 puntos de energía. Fue Electro por lo que tenía esperanzas, Harry Osborn podría ni siquiera valer un punto completo. Sabía que ambos estaban en Oscorp en este momento. Spider-Man mata al CEO de Oscorp. Jeje. Él ya podía imaginar las consecuencias de sus acciones. Harry acababa de ayudar al Electro lleno de odio a escapar. Ambos estaban en Oscorp, matando a toda la oposición de Harry. Después de terminar con esto, irían tras Spider-Man. Mientras arrasaban el edificio Oscorp, hubo una fuerte explosión en el suelo en la que estaban. Spider-Man. Electro fue el primero en gritar odiosamente al nuevo participante. ¡Hey, Max! Su sonrisa tonta era visible incluso debajo de su máscara. Llevaba el traje de spandex rojo característico. No es necesario atraer la atención innecesaria volviéndose negro abruptamente. Alex estaba disfrutando de representar la personalidad de Spider-Man. ¿Cómo haces, hombre? Le saludó. Dije. Max Aka Electro fue fácilmente desencadenado por su actitud indiferente y se convirtió en electricidad cruda para atacarlo. Ven a papá, perra. Su sonrisa tonta debajo del traje se volvió instantáneamente malévola y activó instantáneamente la de Bour. Justo cuando la electricidad estaba a punto de golpearlo, comenzó a perder su impulso y comenzó a ser absorbido por él. Max era demasiado tarde para darse cuenta de lo que estaba pasando y se quedó atascado. Trató de escapar volviendo a ser una forma humana, pero eso hizo que la siguiente escena fuera aún más espantosa. La mitad del cuerpo de Max sobresalía del traje de Spider-Man mientras intentaba escapar. ¡Ah! Sus gritos desesperados empeoraron las cosas para los demás dentro de la habitación. Fue absorbido lentamente por el pecho de Spider-Man. Esta escena fue especialmente aterradora para Harry ya que había visto de primera mano el poder que tenía Electro. Spider-Man que contenía a Electro, así fue algo que conmocionó completamente su psique. Joder, esto es difícil. Alex estaba teniendo más dificultades de lo que demostró. No era exactamente fácil absorber una entidad de energía sensible. Incluso ahora, en realidad no había devorado a Electro y solo lo mantenía atrapado dentro de su cuerpo. Le tomaría tiempo devorarlo por completo. Harry. Mi viejo amigo, ¿cómo estás? Tantos problemas como los que estaba teniendo en este momento, no mostró una onza en su rostro mientras caminaba hacia Harry con un aura amenazante. Lo mataste. Estaba un poco sorprendido de ver a su mejor amigo matar a una persona tan fácilmente. Poco a poco se cernía sobre su planeador, tratando de hacer algo de distancia. Realmente no, acabo de contenerlo. Su muerte llega más tarde, dijo en un tono asesino. Tú no eres él.
El shock de Harry se convirtió instantáneamente en ira cuando los efectos del volátil suero de Duende Verde afectaron su mente. Lanzó una bomba a Alex, esperando que esquivara. Estaba listo para atacar a Alex después de esquivar la bomba. Lo que Alex hizo le dio la vuelta por completo en la cabeza. Atrapó la bomba y la absorbió dentro del traje. ¿Qué carajo eres? Se agitó aún más y comenzó a disparar las ametralladoras a Alex. Tu peor pesadilla, perra. Se burló mientras revisaba sus reflejos mientras esquivaba las balas. Quería ver cómo era diferente de cuando estaba con un anfitrión. Bueno, mis queridos oyentes. Hasta aquí el video de hoy, comenten si les gustó, para seguir subiéndolo, no se olviden suscribirse y darle a la campanita. Hasta aquí su senpai. Sayonara.